Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que veas este video. Apicultura sin fronteras, Apiterapia sin fronteras y los canales de YouTube Apiterapia sin fronteras y Mundo Apícola te dan la bienvenida a una nueva conferencia. En el día de hoy vamos a hablar con la doctora Andrea Guarachi Pacheco, que es de La Paz, Bolivia. Pertenece a la Sociedad Boliviana de Apiterapeutas y la charla de hoy es mecanismos moleculares asociados al envejecimiento cardiovascular con el objetivo de la apiterapia. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes o buenas noches en su país. Bueno, muy buenas noches acá en Bolivia, buenas tardes, buenos días, depende de la región en la que se encuentren. Yo encantada de participar en esta serie de conferencias. Gracias a la plataforma por darme la oportunidad de transmitir conocimientos muy importantes y en esta ocasión sobre el envejecimiento cardiovascular. Perfecto. Y vamos a hacerle también un, una forma de agradecimiento a Marcos Delgadillo, quien hizo la gestión para tenerla en esta plataforma. A usted, doctora, sabemos que tiene muchos trabajos realizados en el tema de salud pública y educación en su país, así que vamos a arrancar con la conferencia en el día de hoy y bueno, estamos para escucharla. Muy bien, sean bienvenidos a la charla. Vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico para que les sea de su agrado y todos los conocimientos transmitidos en esta presentación eh, eh, son para que ustedes conozcan y pongan en práctica sobre todo los objetivos apiterapéuticos. Entonces, comencemos. Vamos a hablar sobre todo del envejecimiento cardiovascular, pero es importante tener en cuenta que a nivel mundial tenemos un aumento en la población envejecida y esto predispone a que estos pacientes tengan susceptibilidad para adquirir muchas patologías. Como se ve en esta diapositiva, se ha visto cambios en las pirámides poblacionales. Podemos ver en esta imagen la pirámide poblacional de España para el 2010, que básicamente hay un aumento en la población adulta y adulta mayor, desde años vida de 71 hasta los 81 años. Este proceso de envejecimiento global, como ya lo he mencionado, va a predisponer a que tengamos mucha susceptibilidad en adquirir muchas otras patologías. Y como estamos viviendo la actual pandemia, vemos que personas jóvenes están adquiriendo fácilmente esta infección. ¿Por qué? Porque personas aparentemente jóvenes pueden estar cursando con un envejecimiento oculto o precoz que va a predisponerles a adquirir enfermedades nuevas y crónicas. Entonces, básicamente en esta diapositiva vemos una alteración en las pirámides poblacionales que el pronóstico hacia el 2049, como se ve en la imagen, es que aumente la población envejecida y que tengamos mayor cantidad de personas entre los 81 y 86 años. Entonces, a nivel del continente europeo, sobre todo, tenemos un porcentaje de entre el 28,7% que estos pacientes que tienen edades entre 80 y 84 años tienen asociada a su edad una discapacidad o una enfermedad. Entonces, estas personas van a tener un envejecimiento hacia lo patológico y no así un envejecimiento fisiológico, que es lo que vamos a buscar y es lo que tenemos que tratar de potenciar en los pacientes. Entonces, tenemos que estimular a que un envejecimiento sea natural,
que no sea un envejecimiento dirigido a la enfermedad, como se ve en la diapositiva, la diferencia que existe entre un envejecimiento fisiológico y otro patológico. Entonces, ¿por qué hago énfasis en estos conceptos? Porque todo médico cuando atiende consulta externa tiene la mayor cantidad de pacientes ancianos y estos pacientes ancianos siempre vienen con alguna patología asociada. Entonces, a futuro debemos nosotros mismos trabajar en que busquemos un envejecimiento natural y evitemos que nuestros ancianos lleguen a un envejecimiento patológico. Y nosotros mismos, que somos jóvenes, debemos prepararnos para el envejecimiento, ya que es algo que no podemos evitar, pero sí podemos modificar de que el trayecto sea hacia lo fisiológico y no a lo patológico. En ese trayecto de la juventud al proceso de envejecimiento existen aspectos moleculares que no le damos, a los cuales no le damos tanta importancia de la que deberíamos darlos. Entonces, ¿cuáles son esos factores que nos conducen hacia un envejecimiento patológico? Ese es el objetivo de esta charla y cómo evitar el envejecimiento patológico con el uso de los derivados de la colmena. Entonces, como contenido, vamos a hablar como método de introducción sobre la oxidación y el envejecimiento. Vamos a hacer una reseña histórica sobre la medicina anti-aging, que está de moda en la actualidad. Vamos a hablar sobre la fisiología, la estructura de los vasos sanguíneos. Vamos a hacer hincapié sobre todo en los aspectos moleculares que nos inducen al envejecimiento cardiovascular y otros factores implicados. Vamos a hablar sobre las patologías vasculares más frecuentes y como último punto, pero no menos importante, vamos a hablar sobre la acción de los productos de la colmena y los objetivos apiterapéuticos. Comencemos entonces. Como introducción, el cuerpo está tan diseñado perfectamente que ante un estímulo externo, como puede ser una infección, exposición a cambios ambientales o la contaminación, se produce una inflamación aguda, como se puede ver en la diapositiva. Y esta inflamación aguda es la respuesta normal o fisiológica del cuerpo ante efectos externos. Es normal, es fisiológica y de hecho es necesaria para la sostenibilidad de la vida. En cambio, existe una inflamación crónica que es sostenida en el tiempo, que es silente, es decir, que no se manifiesta, que es la respuesta patológica, es la que nos genera enfermedad. Entonces, esta inflamación crónica debe ser adecuadamente regulada y vamos a ver cómo se puede regular esta inflamación. Entonces, como todo médico que atiende consulta externa, vienen pacientes con clínicas superficiales, a veces que no nos indican el origen del daño que está cursando este paciente. Entonces, es función nuestra buscar la causa específica de esta clínica superficial, se podría decir. Entonces, como se ve en la imagen, puse un iceberg y la punta del iceberg significa la clínica superficial del paciente. O sea, no nos tenemos que dejar llevar por los signos y síntomas inespecíficos a veces, porque cometemos errores y medicamos con muchos fármacos al paciente que solo intoxican y dañan el organismo por dentro. Entonces, estos síntomas inespecíficos pueden ser secundarios a que están cursando con inflamación o envejecimiento oculto acelerado y se está manifestando como una patología de inicio muy precoz. Entonces, reitero, es importante no solo darle un vistazo al paciente, sino buscar el origen
de las enfermedades. Y ahí está la clave para que el paciente se sienta mucho mejor. Entonces, muchos han relacionado el concepto de oxidación con envejecimiento y básicamente es lo mismo. Conforme nos vamos oxidando, nos vamos envejeciendo. Pero este envejecimiento, como lo he mencionado anteriormente, debe ser un envejecimiento natural o fisiológico. No debe asociarse a patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes, que traen complicaciones mucho más severas a futuro. Entonces, en esta charla nos vamos a enfocar en el envejecimiento cardiovascular, sobre todo, y qué mecanismos moleculares estimulan el proceso de envejecimiento patológico. Como una breve reseña histórica de la medicina anti-envejecimiento o anti-aging, vamos a ver las siguientes diapositivas. Como pueden ver en las imágenes, muchas personas de la era antigua buscaban la vida eterna y la perpetuación de la juventud, es decir, buscaban longevidad. Y muchos asociaban símbolos, como se ve en la imagen, y el más importante, el ave fénix, que para ellos representaba la juventud eterna. Entonces, tenemos jeroglíficos que nos dicen que ya para la Edad Media, ellos ya buscaban perpetuar la longevidad, evitar envejecer y evitar la muerte. Como se ve en esta diapositiva, muchas de las personas buscaban sanarse de patologías que estaban prevalentes en esa época, sobre todo en Oriente Medio y Grecia. Estas personas, como se ve en la imagen superior derecha, ingresaban a fuentes que según ellos, fuentes de agua que según ellos el agua que estaba en ese lugar les generaría una cura a sus enfermedades y salir rejuvenecidos. Si ingresaban muchas veces a esas fuentes de agua, evitaban el envejecimiento y perpetuar su juventud. Entonces, como vemos, desde mucho antes ya las personas buscaban evitar el envejecimiento. Y no es tanto en la actualidad evitar el envejecimiento como tal, sino evitar el envejecimiento patológico. Ya para años posteriores, siglos posteriores, se desarrollaron estrategias contra el envejecimiento y las enfermedades asociadas al mismo. En esta gráfica vemos procedimientos que en la actualidad, bueno, se han estudiado bastante, como la criopreservación, la ingeniería genética, la farmacoterapia, la ingeniería de tejidos y la restricción calórica, que actualmente es el boom en la medicina ortomolecular y que le vamos a dar un poquito vamos a hablar de ella y ver cómo funciona. Entonces, para empezar a hablar de envejecimiento cardiovascular, primero debemos conocer algunos puntos básicos de la estructura y el mecanismo de acción de los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos, fisiológicamente hablando, se clasifican en 3 grupos. Encontramos la arteria, la vena y el capilar. Y cada uno de estos tiene características específicas, como se ve en el gráfico. La estructura básicamente se diferencia entre la arteria y la vena, porque como pueden ver en el gráfico, tenemos tanto en la arteria como en la vena epitelio, una túnica íntima, túnica media y la adventicia, que es la parte superficial de los vasos. La diferencia entre estos dos vasos sanguíneos es la túnica media. Como ven, la arteria tiene un grosor más aumentado y la vena tiene disminución de esta túnica media. Esta túnica media está constituida sobre todo por músculo liso. Entonces, la gran diferencia entre estos dos es que la arteria tiene un grosor más amplio y la vena está estrecha en el músculo liso.
Y el capilar está estructurado principalmente por epitelio, ya que llega a irrigar partes del cuerpo periféricos. En cuanto a la arteria, ¿qué podríamos decir? Su función principal es amortiguar el flujo sanguíneo y ser sostén de todo el flujo de sangre que se va a transportar por todo el organismo. Entonces, estos vasos sanguíneos, como habíamos mencionado, tienen 3 túnicas, que son como capas. La túnica externa o adventicia, que está constituida por un tejido conjuntivo fino. La túnica media, básicamente músculo liso. Y la túnica íntima, que es la que más nos interesa en esta charla, que está constituida por el endotelio, que se ve en la imagen, la membrana basal que está constituida por glucoproteínas y la lámina elástica básicamente constituida por elastina. Entonces, lo más importante que quiero que recuerden de esta imagen es la túnica íntima y el endotelio, que es de lo que vamos a hablar durante la charla. Entonces, ¿qué aspectos moleculares influyen en el envejecimiento cardiovascular? Existen muchos y vamos a hablar de los más importantes. Entonces, el envejecimiento cardiovascular es el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular es la primera causa, si no la segunda en la actualidad, de mortalidad en un 80%. Es decir, que la mayor cantidad de las personas cursan con enfermedades cardiovasculares que aumentan el riesgo de mortalidad. Los factores de riesgo cardiovascular se pueden clasificar en 2, factores externos y factores internos. Los factores externos ya los conocemos todos. Por ejemplo, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, niveles altos de colesterol y la diabetes pueden ser factores externos que predispongan a un aumento del riesgo cardiovascular. Y los factores internos a los que no les damos mucha importancia son los factores moleculares de los que vamos a hablar enseguida. Los aspectos moleculares. Tenemos 4 principalmente. Uno es la disfunción endotelial, la disfunción mitocondrial, el proceso inflamatorio y los factores genéticos como el acortamiento telomérico que predispone a un envejecimiento cardiovascular. Vamos a ir desglosando cada mecanismo. Primero quise englobar todos los mecanismos moleculares en esta diapositiva. El envejecimiento cardiovascular, entonces, está asociado a un aumento de la oxidación, aumento de la inflamación y a otro factor que es el factor genético asociado a la disfunción telomérica. Tanto la oxidación como la inflamación van a generar una disfunción mitocondrial y la mitocondria es el organelo más importante en toda célula. Esta disfunción mitocondrial va a generar disminución del óxido nítrico, que es el elemento indispensable para la vasodilatación, aumento de los radicales libres y aumento del factor nuclear kappa beta, que es responsable de la inflamación de casi todos los tejidos y que nos van a generar repercusiones patológicas, como vamos a ver más adelante. Algo importante es recalcar que el óxido nítrico, que se ve en la imagen, es el principal elemento al momento de hablar del envejecimiento cardiovascular. Entonces, la disfunción vascular endotelial está dada por 2 factores primordiales. Uno es la rigidez vascular y otro es la disfunción endotelial misma. Estos 2 factores aumentan conforme va aumentando la edad del paciente. La rigidez vascular se caracteriza por aumento del colágeno a nivel vascular, por aumento en las metaloproteinasas de la matriz extracelular
y por aumento en la actividad del factor de crecimiento transformante beta 1. Estos tres factores van a aumentar la rigidez vascular. Al hacer rígida la pared vascular, vamos a tener tendencia a patologías como la aterosclerosis, la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, de las cuales vamos a hablar más adelante. En cuanto a la disfunción endotelial, se va a caracterizar principalmente por la disminución de la producción de óxido nítrico endotelial. Por eso es importante recordar al óxido nítrico como el principal responsable de la disfunción endotelial. Todo esto nos va a generar cambios tanto estructurales como moleculares en el sistema cardiovascular y así a la pérdida de la hemodinamia vascular y muchas alteraciones cardíacas sobre todo. Entonces, tenemos tanto cambios estructurales como cambios moleculares. En cuanto a los cambios estructurales, hablamos de remodelamiento vascular. ¿Y a qué nos referimos con remodelamiento? Hablamos de el grosor de la capa íntima y media de los vasos sanguíneos. Por eso, en la gráfica de los vasos sanguíneos, les dije que hagan hincapié en la capa íntima, porque acá se va a producir un remodelamiento de la capa y va a producir un engrosamiento de la misma y va a favorecer a procesos ateroscleróticos. Entonces, es importante recordar también al factor de crecimiento transformante beta 1, que a medida aumenta la edad del paciente, este va a aumentar su actividad profibrótica, que significa que se van a formar fibras que van a obstruir el vaso sanguíneo, el lumen, la luz del vaso sanguíneo. Y disminuye su actividad antiproliferativa, es decir, que va a haber gran proliferación de células que van a llegar a obstruir la luz del vaso sanguíneo y vamos a tener complicaciones a futuro. Doctora, ¿sí? Ahí me está escuchando con eco. El tema del colesterol, el malo que dicen el que se queda en las capas, ¿en qué parte influye o estaría relacionado en el tema que estamos viendo de el grosor y la calidad de nuestra parte cardiovascular, de las venas, de las arterias? Muy buena pregunta. Y el colesterol malo, que es el LDL, que lo voy a explicar más adelante, el por qué se estimula o por qué los niveles altos de este colesterol pueden predisponer a la formación de placa aterosclerótica. Es que existe un mecanismo en el que el cuerpo, mediante una respuesta inmunológica, mediante los monocitos, que son células que nos defienden, este LDL es captado por estos monocitos y mediante el estrés oxidativo del que vamos a hablar enseguida, van a formar células espumosas y así se va a formar la placa aterosclerótica. Y así posteriormente va a desarrollar hipertensión arterial, podemos desarrollar insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, es importante los controles de colesterol, sobre todo el LDL, ya que este predispone, como mencioné anteriormente, a la formación de la placa aterosclerótica. Perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces, continuando con la exposición, el factor de crecimiento transformante beta 1, como habíamos mencionado, es profibrótico y va a tender a la formación de coágulos o placa aterosclerótica. Entonces, este elemento, este factor es muy importante regular su actividad para evitar las patologías como ya habíamos mencionado. Entonces,
tanto la rigidez vascular asociada al envejecimiento cardiovascular nos va a generar anomalías estructurales a nivel cardíaco. Como se ve en la diapositiva, vamos a tener alteración en el tamaño y la estructura del cardiomiocito, que es la célula del corazón. Vamos a tener aumento en la matriz intracelular, aumento del colágeno que nos va a generar disminución del número de cardiomiocitos que van a tender a la necrosis y a la muerte celular programada, que es la apoptosis. Este engrosamiento o remodelamiento de la matriz extracelular nos va a llevar también a cambios estructurales de la pared arterial, la pérdida de la fragmentación de la elastina, la fractura de las fibras elásticas y el aumento del colágeno. Todo esto nos va a generar la disfunción endotelial, la cual va a repercutir o se va a manifestar con procesos ateroscleróticos. Entonces, en esta diapositiva vemos como un resumen de todo lo que les hablé anteriormente. Esta rigidez arterial se va a producir principalmente por estrés oxidativo e inflamación, de lo que vamos a hablar a continuación. Este estrés oxidativo va a depender de procesos patológicos como la hipertensión arterial, la dislipidemia, que era la pregunta, aumento del colesterol, que nos va a predisponer a formar placas aterogénicas, alteraciones metabólicas en los pacientes diabéticos y el envejecimiento vascular acelerado. Van a aumentar el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio. Esta rigidez arterial se va a manifestar de forma funcional en el corazón, con aumento de la presión sistólica, aumento de la presión de pulso, daño en la miocirculación y la microcirculación, que también es importante. Va a producirse una hipoxia tisular y una posterior fibrosis o envejecimiento del tejido. Entonces, esta progresión del daño estructural de estos tejidos nos van a llevar a eventos tanto cardíacos, que es lo que vamos a hablar ahora, como eventos renales e incluso cerebrales. Como ven, puede repercutir tanto a nivel cardíaco como a nivel sistémico, el envejecimiento vascular. Entonces, la disfunción vascular endotelial está caracterizada por la alteración en la vasodilatación dependiente del endotelio. ¿Qué significa? El vaso sanguíneo ya no puede dilatarse, solamente se contrae y aumenta la presión sistólica, y por ese motivo se produce el envejecimiento cardiovascular. Este endotelio es el principal órgano afectado por el envejecimiento, si no el más importante. Cuando se produce el envejecimiento, no solo afecta el endotelio, que es el principal, sino muchos otros tejidos. El aumento en la edad puede generar una menor respuesta vasodilatadora en los vasos sanguíneos. Este endotelio se va a encargar de sintetizar dos sustancias importantes. En el lado izquierdo de la pantalla pueden ver la endotelina 1, que es sintetizada por el endotelio, y en la parte derecha el óxido nítrico, que también es sintetizado por el endotelio. La endotelina es básicamente la sustancia vasoconstrictora y el óxido nítrico es vasodilatador. Entonces, ambos pelean, luchan para ver quién gana, si se podría decir. Y en el envejecimiento, el óxido nítrico se ve disminuido. Por eso tendemos a la vasoconstricción, a que los vasos estén completamente cerrados y no haya un adecuado flujo o paso de la sangre. Y eso repercute en patología. El óxido nítrico es cardioprotector, es decir, protege al corazón de una vasoconstricción sobreexpresada. E inhibe la agregación plaquetaria, es decir, que evita la formación de ateromas o placas ateroscleróticas.
Entonces, en el envejecimiento cardiovascular, lo importante a tener en cuenta o el mecanismo más importante es la disminución del óxido nítrico, que es el elemento vasodilatador más importante. Esta disminución de óxido nítrico va a producir disfunción vascular endotelial. Y esta disfunción del endotelio va a predisponer a un ambiente protrombótico y proaterosclerótico. Es decir, se van a formar trombos y ateromas debido a una disfunción endotelial y principalmente por una disminución del óxido nítrico. Bien, como se ve en la diapositiva, la vía de producción del óxido nítrico, tenemos que resaltar muchos puntos. Cuando el paciente va aumentando de edad, la L-arginina disminuye su disponibilidad. La L-arginina es la proteína mediante la cual se sintetiza el óxido nítrico. Y si esta disminuye, vamos a ver disminución del óxido nítrico. Entonces, la vía indispensable para la producción de óxido nítrico es la L-arginina. Esta L-arginina puede recorrer dos vías. Una, la producción directa de óxido nítrico y la L-citrulina, y otra que es por la L-arginasa, que es una enzima que va a orientar la producción de L-ornitina y urea. Entonces, para ver la importancia de la L-arginina en la producción de óxido nítrico, tendríamos que ver cómo este proceso se va a regular por la ENOS que se ve en el gráfico de color verde, que es la enzima óxido nítrico sintasa endotelial, que ayuda a la síntesis de óxido nítrico. Entonces, todo este proceso, la alteración conforme vamos envejeciendo, la disminución del óxido nítrico va a llevar a la disfunción endotelial, envejecimiento cardiovascular. Entonces, es importante mantener los niveles adecuados de óxido nítrico para evitar un envejecimiento cardiovascular acelerado. Pero si vemos una sobreexpresión, es decir, aumentamos al tope máximo la producción de óxido nítrico, podemos generar apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada. Es decir, nuestro cuerpo se programa para destruir células tanto buenas como malas. Es decir, el equilibrio. Todo en el organismo tiene que estar bajo equilibrio, que se llama hemodinamia. Entonces, esta enzima, que es la óxido nítrico sintasa endotelial, actúa gracias a un cofactor que es la tetrahidrobiopterina, que sus siglas son BH4. Y conforme va aumentando la edad, esta tetrahidrobiopterina va disminuyendo su biodisponibilidad. Por eso que también esa vía va a disminuir la producción de óxido nítrico. Lo importante que quiero que recuerden de esta diapositiva es la actividad de la óxido nítrico sintasa endotelial, que está de color verde. Ese elemento es muy, muy importante conocerlo para detallar posteriormente si se va a producir o no óxido nítrico. Doctora, perdón, estamos hablando de que esto va generándose con el tema de a medida que va pasando la edad, ¿sí? Sí. Pero ¿hay alguna enfermedad autoinmune que el mismo organismo lo pueda generar más allá de la edad? Enfermedades autoinmunes existen muchas, y las enfermedades autoinmunes no dependen tanto del envejecimiento, ya que hay pacientes muy jóvenes que, por ejemplo, la artritis reumatoide se presenta entre los 15, 20 años de edad. Entonces,
Por eso mismo el envejecimiento cardiovascular es al que deberíamos dar un poquito más de importancia, ya que es silencioso y no se manifiesta como las enfermedades autoinmunes. La artritis se manifiesta con dolor articular, hinchazón en las articulaciones, pérdida de la movilidad articular. En cambio, este envejecimiento del que estamos hablando es más silencioso, crónico, y se llega a manifestar cuando ya básicamente hay daño en las células, sobre todo cardíacas. Perfecto. Continuemos, doctora. Muy bien. Entonces, la disfunción endotelial de la que estamos hablando se va a caracterizar por una menor capacidad proliferativa, menor capacidad regenerativa, ya que se daña tanto las células endoteliales que van a generar este daño que no se va a poder recuperar el tejido. Y muchos de los factores que vamos a tocar enseguida, dentro de estos es el estrés oxidativo, otros factores como el acortamiento telomérico, desde el punto de vista genético, el envejecimiento de las células endoteliales. Todos estos factores nos van a inducir esta disfunción o alteración en la función endotelial. Hablemos ahora de la disfunción mitocondrial. La mitocondria es el órgano estrella de la célula, porque en esta mitocondria se va a producir tanto ATP, que es la energía para las células, para que es el motor para que las células funcionen adecuadamente. Se va a llevar a cabo la cadena respiratoria y a la par de estos dos procedimientos se van a producir radicales libres, que es lo más importante en esta charla. Estos radicales libres se van a producir en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, la disfunción mitocondrial repercutiría en aumentar los radicales libres, en la deficiencia o la poca formación de ATP y posterior manifestación con patologías. Estas especies reactivas de oxígeno, que son los radicales libres, son moléculas que derivan del oxígeno, como también del nitrógeno. Entre estas tenemos los radicales libres y las que derivan del oxígeno. Entonces, en los radicales libres tenemos como importantes el anión superóxido, el hidroperóxido, el hidroxilo. Entonces, estos son los más importantes, los radicales libres, que vamos a ver cómo actúan en el envejecimiento. Y el resto, como el ácido hipocloroso, el peróxido de hidrógeno, también son importantes a la hora de hablar de envejecimiento. ¿Qué fuentes o dónde podemos encontrar estos radicales libres o especies reactivas de oxígeno? Existen diferentes fuentes y tenemos dos: fuentes exógenas y fuentes endógenas. Las fuentes exógenas son a las que estamos expuestos, como los fármacos, las infecciones, los virus, las bacterias, la contaminación ambiental, la radiación y muchos otros. Son fuentes externas de estos radicales libres. Las fuentes endógenas a las que vamos a hacer hincapié son producto de la formación de radicales libres en la misma mitocondria. Entonces, importante saber que las fuentes exógenas es al medio ambiente al que estamos expuestos, a la contaminación a la que estamos expuestos. Como vemos en la gráfica, lo que había mencionado, fuentes exógenas de radicales libres que estimulan el estrés oxidativo pueden ser la radiación ultravioleta, la contaminación, la radiación ionizante, el tabaquismo. Podemos añadir en esta gráfica hábitos alimenticios inadecuados, la sobremedicación,
el uso exagerado de fármacos, todo eso, esos factores son fuentes exógenas de radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Que forma parte del estrés oxidativo. Un radical libre es un átomo que carece de, que tiene un electrón desapareado, es decir, que carece de una pareja, como se ve en la imagen, en su última órbita, en su órbita más externa. Este radical libre que tiene esa carencia va a hacer uso o va a tener alta reactividad para asociarse a otro átomo que tiene todos los electrones apareados en su última órbita. Entonces, este electrón que está completito es el antioxidante y este átomo que está incompleto es el radical libre. El proceso mediante el cual el antioxidante va a donar el electrón hacia el radical libre se llama reducción. Y el proceso mediante el cual este antioxidante dona el electrón se llama oxidación. Es muy importante tener en cuenta esta característica, ya que todo esto es la base del estrés oxidativo, del que vamos a hablar enseguida. En esta imagen quise mostrar cómo el estrés oxidativo o envejecimiento va a dañar tanto las células y su estructura misma. Por eso es importante hacer hincapié en el estrés oxidativo. Entonces, vemos en la imagen cómo el estrés oxidativo, gracias al aumento de esos radicales libres, va a producir tanto cambios en la señalización de las mismas células como daño en las moléculas, en las proteínas, en los lípidos y también en el ADN mitocondrial. Todo esto va a repercutir en la producción de citoquinas inflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la disfunción mitocondrial y la apoptosis. Y juntos estos procesos van a generar enfermedades y envejecimiento cardiovascular. Entonces, es imprescindible tener en cuenta tanto los factores endógenos como exógenos que nos llevan a un estrés oxidativo. Como tenemos factores estresantes, oxidantes, tenemos factores o elementos antioxidantes. Y en nuestro cuerpo existe un sistema antioxidante endógeno, que es nuestro mecanismo de defensa ante el proceso oxidativo. Y como vemos en la imagen, existe un desequilibrio. Conforme va aumentando la edad, hay un desequilibrio en la balanza. Aumentan los radicales libres y disminuye la capacidad de defensa del sistema antioxidante endógeno. Por eso es tan importante aumentar esta actividad del sistema con el consumo de vitamina E, vitamina C, como se ve en el recuadro, el betacaroteno, el glutatión, que son parte del sistema antioxidante endógeno, que es mediante los cuales podemos estimular su actividad. Este estrés oxidativo va a desequilibrar este proceso, que normalmente cuando no estamos expuestos a ningún exógeno, este se encuentra en equilibrio, pero conforme aumenta la edad y aumenta el estrés oxidativo, esto se va a desequilibrar. Y dentro de los radicales libres vamos a tener la inflamación, que forman radicales libres, como habíamos mencionado, el humo del tabaco, el exceso del ejercicio, los contaminantes. Quería preguntarle, el tercero me quedé pensando mucho tiempo. ¿Por qué el exceso de ejercicio? ¿No es que el ejercicio es salud y digamos, el exceso podría llegar a traernos otro tipo, digamos, de lesión articular, lesión muscular, pero también nos puede traer una lesión cardiovascular?
Exactamente, todo exceso es malo. Es lo que siempre les digo a mis pacientes. Irse a un extremo es malo y no hacer ejercicio también es malo. Es importante mantener un equilibrio. No es no hacer ejercicio, es hacer ejercicio, pero eh, de forma equilibrada y conforme el cuerpo vaya respondiendo. Porque, por ejemplo, tuve muchos pacientes en consulta muy jóvenes que venían mencionándome, doctora, sabe que he exagerado todos estos 2 meses que he hecho ejercicio todos los días, 5 horas diarias, y me ha generado dolor articular, pérdida de las ganas de hacer las cosas y muchas repercusiones. Entonces, el exceso del ejercicio va a estresar al cuerpo. Y este estrés va a generar aumento del estrés oxidativo y nos va a generar también de forma secundaria aumento del envejecimiento celular. Entonces, todo esto está en equilibrio, pero si nosotros hacemos exceso o consumo excesivo de algún alimento, vamos a desequilibrar este sistema y ahí vamos a ver muchas repercusiones. Perfecto. Entonces, el exceso del ejercicio, los contaminantes, los xenobióticos, que son fármacos de uso, mm, como decimos, nos automedicamos y hacemos mal uso de muchos medicamentos, la radiación, la dieta rica en pufas, que son los pufas, son los ácidos grasos que se acumulan en el cuerpo, la isquemia, los procesos carcinógenos y muchas enfermedades cardíacas. Entonces, el aumento de la edad va a generar un aumento del estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo va a provocar un daño al ADN mitocondrial. No solo en el ADN mitocondrial, sino también en el núcleo. Pero el daño que se genera en el ADN es el más importante y es el que más repercusiones va a tener a futuro. Y estas repercusiones son las mutaciones genéticas y la apoptosis, que en esta charla nos enfocamos de la muerte celular de los miocardiocitos, es decir, de las células cardíacas, ya que el corazón es un tejido que tiene un metabolismo totalmente aeróbico, que significa que depende de la gran cantidad de mitocondrias que haya en este tejido. Es decir, el corazón para funcionar adecuadamente necesita de mitocondrias saludables y de una cantidad, de una gran cantidad que esté funcionando adecuadamente. Ahora sí, hablemos de la peroxidación lipídica en la génesis de la aterosclerosis, que es un proceso muy importante y podríamos hablar en otra charla de la peroxidación lipídica, ya que es muy amplio el hablar de lípidos, que son las grasas que consumimos muchos diariamente en alimentos como los carbohidratos, la comida chatarra, todos esos alimentos tienden a aumentar el colesterol y el colesterol malo en la sangre. ¿Y qué hace el cuerpo con este colesterol malo, que es el LDL? Como se ve en la imagen, eh, el endotelio, que es la línea de células que se ve en la diapositiva, el LDL que nosotros consumimos, que se va a metabolizar y se va a eh, transportar por medio de la sangre, se va a absorber, va a ingresar por el endotelio por medio de los radicales libres, que es el HERO, que son especies radicalarias de oxígeno. Cuando hay estrés oxidativo, por eso mismo recalco y hago hincapié, cuando hay estrés oxidativo, estas LDL van a atravesar fácilmente el endotelio y son las LDL, que es el colesterol malo. Cuando esta LDL atraviesa el endotelio por el estrés oxidativo,
son captadas por los macrófagos. Entonces tenemos también una respuesta inmune, que es el monocito. Cuando el monocito está activado, se transforma en macrófago, capta estas LDL, las oxida y va a formar las células espumosas. Estas células espumosas van a formar o van a atraer plaquetas para que se formen la placa ateromatosa, que es la causante de que se produzcan muchas patologías cardiovasculares y aumentan el riesgo de mortalidad del paciente. Como se ve en la imagen, es así como se forma la placa ateromatosa que llega a ocluir la luz del vaso sanguíneo. Entonces, es importante evitar o controlar el estrés oxidativo para que estas moléculas de LDL, que es el colesterol malo, no ingresen al endotelio y no generen este proceso que es tanto oxidativo como inflamatorio. Entonces, también tenemos asociado al proceso oxidativo el proceso proinflamatorio. ¿Y quién comanda este proceso proinflamatorio? Es el factor nuclear kappa beta, el NF-kappa beta. Y quiero que recuerden muy bien este factor porque este factor es el desencadenante de muchas patologías. Y más adelante vamos a ver cómo los derivados de la colmena pueden inhibir este factor. Por eso es que la apiterapia es una de las terapias más nobles que nos permiten regular este proceso inflamatorio. Entonces, como vemos en esta diapositiva, el factor nuclear kappa beta es una proteína de transcripción que está activada, tiene un proceso de activación y de inactivación. Como se ve en la imagen, un daño celular puede activar toda la cascada para desencadenar la transcripción del factor nuclear kappa beta en el núcleo y generar citocinas proinflamatorias o genes inflamatorios. Entonces, estas citocinas o sustancias inflamatorias, los radicales libres, los lípidos, todos pueden o activar o inhibir el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y de qué depende su activación? Del IKK, que es el que permite la activación del factor nuclear kappa beta, y el que le inhibe es el IKB. Entonces, debemos buscar terapéuticas que estimulen al IKB para que inhiban la transcripción genética del factor nuclear kappa beta y así evitar una sobreexpresión inflamatoria. En esta imagen podemos ver cómo una respuesta o un estímulo inflamatorio como es el factor de necrosis tumoral alfa estimula la activación del factor de necrosis del NF-kappa beta unido a su IKB, que es el factor que lo inhibe. Cuando este inhibidor se encuentra ausente, el NF-kappa beta ingresa fácilmente a la célula, se produce su transcripción genética y genera procesos inflamatorios. Entonces, es importante conocer todo este mecanismo para tratar adecuadamente a los pacientes que nos visiten en consulta. La sobreactivación de este factor va a producir una inflamación crónica que nos va a predisponer a muchas patologías y el objetivo de la charla de hoy son las patologías cardiovasculares. Pero como vemos en la imagen, la sobreactivación o activación crónica en el tiempo de este factor va a predisponer a la formación de tumores, a la replicación de genes del ciclo celular, a genes antiapoptóticos, a las citoquinas proinflamatorias, a la respuesta inflamatoria misma
y a los estímulos de las moléculas de adhesión. Conforme va aumentando la edad, entonces, va aumentando la expresión de este factor nuclear kappa beta y va disminuyendo la activación de este inhibidor del factor nuclear kappa beta. Por eso es que conforme vamos envejeciendo, vamos presentando procesos inflamatorios por la sobreexpresión de este factor. Entonces, es importante tener en cuenta este elemento a la hora de buscar el origen de las patologías de los pacientes. Y en esta imagen vemos cómo el factor nuclear kappa beta repercute a todo nivel, tanto a nivel inmunológico como a nivel de la respuesta inflamatoria, generando proinflamación. Disminuye la producción de factores antiapoptóticos, estimula la producción de células o elementos proinflamatorios como las citoquinas y muchos procesos, como se ve en la imagen, que nos van a generar muchas patologías, como la artritis misma, como las enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer, el Parkinson. Es el principal factor que va a generar inflamación. Dentro de los últimos mecanismos asociados a envejecimiento cardiovascular tenemos los factores genéticos, que son básicamente, vamos a hablar de los telómeros. ¿Y qué son los telómeros? Son la porción final de los cromosomas en la imagen, que son los extremos. Estas estructuras se encargan de proteger al cromosoma y darle estabilidad. Si no existieran telómeros, el cromosoma al dividirse, porque existen divisiones consecuentes, al dividirse se produciría una ruptura y generaríamos muchas alteraciones genéticas. Entonces, los telómeros son los que protegen los extremos de los cromosomas. Entonces, este telómero está regulado por una enzima que es la telomerasa, de la cual depende mucho su actividad que influye en el envejecimiento. Entonces, la longitud telomérica es la que más nos interesa, porque cuando existen telómeros muy cortitos, no llegan a proteger o darle estabilidad adecuada al cromosoma. Por eso es que llegamos a envejecer muy rápido. Y esta longitud telomérica depende también del estrés oxidativo que ya les había mencionado en las anteriores diapositivas. Entonces, lo más importante es recordar que la actividad de la telomerasa, que es la enzima que regula la función del telómero, es el mecanismo más importante. En esta diapositiva vemos que conforme va transcurriendo nuestras etapas de crecimiento, desarrollo hasta el envejecimiento, los telómeros se van acortando cada vez más hasta quedar sin telómeros, como se ve en la imagen. Entonces, la ausencia de telómeros y la ausencia en la actividad de la telomerasa predispone a un envejecimiento muy acelerado. Y esto no solo sucede en pacientes ancianos, puede ocurrir también en pacientes jóvenes. Entonces, conforme vamos envejeciendo, se van acortando los telómeros y va a disminuir la actividad de la enzima reguladora de los telómeros, que es la telomerasa. Y esta disminución va a aumentar la actividad de la P53, que es una proteína importantísima, que es la protectora del genoma, que se encarga de reparar nuestros genes cuando hay alguna alteración, o si el gen está muy dañado, va a generar apoptosis, o sea que va a eliminar esas células alteradas.
Entonces es muy importante tomar en cuenta la actividad de la telomerasa. Y esto va a generar cambios a nivel metabólico y también a nivel de la mitocondria. Sumado todo esto, va a aumentar el envejecimiento y la enfermedad cardiovascular. Y no solo vamos a ser predisponentes al desarrollo de la enfermedad cardiovascular, sino también de otras enfermedades. Dentro de otros factores implicados, podemos mencionar al estrés psicosocial, que es un factor muy importante a la hora de hablar del envejecimiento. Todo proceso de estrés nos va a llevar a un proceso de estrés oxidativo, como lo habíamos mencionado anteriormente, y este aumento en los radicales libres nos va a desencadenar un envejecimiento más acelerado. Es decir, podemos ser jóvenes, nos podemos ver jóvenes, pero por dentro podemos estar envejeciendo muy, muy rápido. El sedentarismo y la inactividad física. Por eso decía, no significa, la doctora me dijo que hacer ejercicio me va a generar inflamación o me va a envejecer. No, tenemos que hacer actividad física, pero conforme el cuerpo se adapte. Es decir, no podemos sobrecargar al cuerpo, porque si sobrecargamos y exageramos en la actividad física, activamos el estrés oxidativo y de igual manera llegamos a un envejecimiento acelerado. Pero si hacemos actividad física regular, equilibrada, podemos llegar a evitar envejecer prematuramente. La restricción calórica es uno de los de actual uso en la medicina ortomolecular. ¿Qué quiere decir restricción calórica? Evitar el consumo excesivo de los carbohidratos. Y esta restricción calórica también puede ir asociada a un ayuno intermitente, es decir, hacer horas de ayuno y ingerir comida con de moderada cantidad, hacer otro lapso de ayuno y consumir otros alimentos de forma periódica. Esta restricción calórica se repercute al ver disminución del estrés oxidativo, disminución en el proceso inflamatorio y repercute también en la salud cardiovascular. Otro factor importante es la sincronización de los relojes biológicos. ¿Qué quise mostrar en esta diapositiva? Nuestro organismo, como tal, todos los órganos tienen un reloj, es decir, que funcionan a determinados momentos del día. Estos relojes biológicos deben estar sincronizados, es decir, tiene que haber sincronía con la hora, por ejemplo, de dormir y al despertar. Existen muchas personas que duermen muy tarde y se levantan demasiado tarde. Ahí vemos alteración en los relojes biológicos. Muchos piensan que al dormir tarde y me levanto tarde al día siguiente no va a pasar nada. Pues sí, está pasando algo dentro de nuestro organismo y se están alterando muchas funciones en los múltiples órganos que tenemos. Entonces, esta sincronía debe ser adecuada y debemos buscar, porque podemos educar a nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, si un paciente consume o desayuna a determinada hora, tiene que hacerlo en esa misma hora todos los días. No perder esa sincronía, porque se alteran los relojes biológicos y se alteran muchas funciones orgánicas. Y los compuestos bioactivos, que son los que muchos en medicina ortomolecular utilizamos, como las vitaminas, la cúrcuma, que tiene gran poder antiinflamatorio, el resveratrol, que son compuestos bioactivos que nos ayudan a subsanar las defensas
o las deficiencias de algunas sustancias que tenemos en el cuerpo y mantener todo en equilibrio. Bueno, en resumen, eh, es una pregunta que nace. ¿Envejecemos porque nos oxidamos o nos oxidamos porque envejecemos? Es algo no tan difícil de comprender, ya que al oxidarnos nos estamos envejeciendo muy rápido y es la causa principal de este envejecimiento cardiovascular. Como se ve en la imagen, los radicales libres son los que generan estrés tanto molecular y daño en las mitocondrias que va o a aumentar la longevidad o va a disminuir la longevidad. Y algo muy importante recalcar es el sistema de defensa antioxidante que tiene nuestro cuerpo. Tenemos que consumir vitaminas, hacer bastante ejercicio, tener hábitos dietéticos saludables y como vamos a ver a continuación, la apiterapia es una terapia muy beneficiosa para eh, evitar el estrés oxidativo prolongado. Y como vemos en esta diapositiva, el estrés oxidativo puede repercutir en muchos órganos, como en los riñones, en la vista, en el corazón, en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en las articulaciones y en los pulmones, y genera múltiples patologías. Entonces es importante tener en cuenta este estrés oxidativo a la hora de saber que tenemos que consumir sustancias antioxidantes. Y no solo por la pandemia por la que estamos pasando actualmente, nos interesa de repente tomar vitamina C. Debemos hacerlo continuamente. Y es importante también que todo paciente que sienta algún síntoma o signo que es extraño acuda a consulta médica y sea adecuadamente orientado. Bueno, Doctora, quería hacerle una consultita, ¿sí? Porque sí, justo antes de entrar en el tema que tiene que ver con la apiterapia en sí y los objetivos, ¿sí? De la apiterapia en todo lo que tiene que ver con este tema cardiovascular. Eh, Uno habla fuera del no conocimiento, y estuvimos hablando del tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, y el virus este que estamos conviviendo en este momento a nivel mundial, que dicen que genera obstrucciones o coágulos. ¿Ustedes han tenido algún estudio o han incorporado a este virus en los problemas cardiovasculares? de hecho sí, hay muchos estudios que relacionan el estrés oxidativo, el proceso proinflamatorio que existe a nivel cardiovascular, con las complicaciones que se pueden generar por la infección de este actual virus. Entonces, por eso mismo, muchos pacientes que están en proceso de envejecimiento o estrés oxidativo son predispuestos a desarrollar complicaciones y secundariamente llegar a la muerte por estas alteraciones ya previas que estaban cursando con un envejecimiento patológico previo y adquieren con mayor facilidad infecciones como en la actual pandemia que estamos viviendo y generan mayor predisponibilidad a la mortandad. Perfecto. Y después mi otra pregunta para después seguir con la conferencia es que la escuché nombrar y no es el primer profesional que habla sobre la cúrcuma y hay otros que lo hablaron en otro tipo sobre otros tipos de tratamientos que hemos establecidos y
y diagramados en las conferencias de acá de Apicultura Sin Fronteras y Apiterapia Sin Fronteras. ¿Me podría explicar o nos podría explicar a los que estamos hoy muy atentamente, porque nadie se fue y cada vez van poniendo like y compartiendo esta conferencia, la cúrcuma, qué beneficios tiene y cómo se tendría que incorporar en nuestra dieta o en nuestro organismo? Muy bien. La cúrcuma es un suplemento bastante importante y su mecanismo de acción básicamente es antiinflamatorio puro. ¿Qué significa? En el proceso inflamatorio tenemos dos cascadas, que es la COX-1 y la COX-2. Pues la cúrcuma bloquea la vía COX-2, que es la más dañina, mediante la cual se generan proliferación de citoquinas inflamatorias, cuales después repercuten en procesos patológicos como la artritis reumatoidea, patologías ateroscleróticas, hipertrigliceridemia. Por eso es que la cúrcuma o la curcumina, mejor dicho, que es el principio activo de la cúrcuma, está bastante utilizada como antiinflamatorio. ¿Y qué dosis podemos utilizar? La dosis básicamente es de 1 gramo al día. Pueden encontrarla en cápsulas y lo ideal sería consumir 1 gramo al día. ¿Durante cuánto tiempo? Lo ideal serían 6 meses primero para notar cambios o modificaciones y posteriormente hacer ciclos o mantener el consumo intermitente de cúrcuma. Muchos de mis pacientes consumen con licuados, con infusiones de hierbas, o sea, es muy utilizada y es muy buena la cúrcuma como antiinflamatorio puro. Perfecto, doctora. Muy bien. Continuando con la charla, en esta diapositiva quise resumir los procesos que nos generan patología cardiovascular y qué estímulos que llegan al endotelio pueden generar patología cardiovascular. Hablamos de un factor nuclear transformante, un factor de necrosis tumoral, perdón, alfa, el cual es un proceso inflamatorio y que puede activar la cascada del factor nuclear kappa beta y generar patología cardiovascular por medio del estrés oxidativo. Pero otra vía que se ve en esta diapositiva es la hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia no solo se encuentra en pacientes diabéticos, es decir, podemos ser pacientes jóvenes que no sospechamos tener hiperinsulinemia, pero ya en nuestro entorno, nuestros hábitos dietéticos predisponen a esta hiperinsulinemia. Y este exceso de insulina va a actuar a nivel también endotelial y va a generar toda una cascada estimulando también el estrés oxidativo y va a repercutir también en patología cardiovascular, en la vasoconstricción. Entonces, no solo es una única vía la inflamatoria y la oxidativa, sino también la hiperinsulinemia, que es bastante estudiada en la actualidad, a la cual podemos designar una nueva charla y detallar el mecanismo por el cual se produce. Perfecto. Entonces, entrando a las patologías cardiovasculares más frecuentes, tenemos las siguientes. La angina de pecho, que es el dolor característico en el dolor precordial, el infarto agudo de miocardio, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, las trombosis, las úlceras varicosas son enfermedades cardíacas y vasculares muy frecuentes. ¿Y qué tienen en común todas estas? Que están sobreactivadas dos vías, la oxidación y la vía inflamatoria.
Entonces, el tratamiento integral debe ser básicamente usando todos estos mecanismos, como la dieta saludable, la actividad física equilibrada, el tratamiento farmacológico, sí, en algunos pacientes mantenemos el tratamiento farmacológico y el uso de la apiterapia, de la cual vamos a hablar a continuación. En en cuanto a la visita que nos hacen los pacientes a consulta, no es que quitamos el tratamiento farmacológico de entrada. Tenemos que hacer un tratamiento a la par, es decir, tratamiento farmacológico junto con la apiterapia, para que esta apiterapia, que es básicamente una terapia muy noble, vaya a sustituir poco a poco los fármacos o los tóxicos en exceso que hayamos utilizado antes. Entonces, es importante tener en cuenta el tratamiento integral, que no solo sea uno, que sean varios. Entonces, ¿cómo evitamos el proceso de envejecimiento prematuro y o patológico? Acudiendo a control médico periódico. En este control médico tiene que hacerse un manejo más individualizado. El profesional médico solicitará laboratorios para detectar estrés oxidativo. Vamos a hacer hincapié también en los signos y síntomas que sean poco comunes, pero buscando el origen de la patología por la que está cursando el paciente. Vamos a evitar el estrés emocional, básicamente ser positivos. Eso es fundamental. Y hay estudios que corroboran que pacientes que tienen una vida más positiva tienden a evitar el estrés oxidativo. El consumo de los productos de la colmena es muy importante, la sincronía en las horas de sueño y vigilia también, la dieta saludable y la restricción calórica, como hemos visto, es muy beneficiosa, y la actividad física. Vamos a hablar ahora de los mecanismos de acción de los productos de la colmena y cuáles son los objetivos apiterapéuticos, que es muy importante, y en la experiencia que tengo en el manejo de los productos de la colmena han dado muchos beneficios en pacientes que vienen con bastante inflamación, y a la hora de ver los laboratorios vemos que cursan con estrés oxidativo bastante acelerado. La apiterapia ha dado muy buenos resultados. Los productos de la colmena, como sabemos, la miel, la jalea real, el propóleo, son bastante utilizados, y muchos expertos ya han mencionado en muchas charlas anteriores los beneficios que han encontrado con esta terapia. Entonces, los mecanismos de acción, tanto de la apitoxina, que es el veneno de la abeja, como los productos de la colmena, básicamente los quise resumir en esta diapositiva. Tienen un efecto antiinflamatorio puro porque inhiben el factor nuclear kappa beta, del que hemos hablado bastante. Regulan la oxidación y potencian el sistema antioxidante endógeno que forma parte de nuestro cuerpo. Inhiben la peroxidación lipídica, es decir, que van a regular el metabolismo de los lípidos a nivel de las células. Y la modulación epigenética, que es la memoria transgeneracional. ¿Qué significa transgeneracional? Que se van heredando patologías de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, a veces de nuestros tatarabuelos. Entonces, la apiterapia tiene muchos beneficios. Y un mecanismo de acción que me faltó añadir aquí es la mitocondriogénesis. Como habíamos mencionado, el corazón es el órgano que requiere de gran cantidad de mitocondrias, y la apiterapia estimula la mitocondriogénesis, es decir, la formación de muchas mitocondrias. Entonces, dentro de las patologías cardiovasculares, es importante individualizar al paciente. Es decir, que este esquema de tratamiento que proponemos ahora
No es para todos los pacientes. Hay que saber individualizar al paciente. Entonces, el veneno de abeja que produce un proceso antiinflamatorio, como hemos mencionado anteriormente, podemos administrarlo de forma oral o parenteral. De forma oral, ¿a qué dosis? Entre 20 a 30 gotas día. Y a dosis parenteral podemos utilizar dosis bajas de infusión. Esta infusión tiene que ser lenta y diluir 2 a 10 unidades internacionales. Podemos hacerlo cada 15 días o cada 30 días, dependiendo de la patología del paciente. El Doctora, propósito. perdón, ahí ustedes en Bolivia consiguen el tema del veneno de abeja en forma en gotas y qué proporción utilizan, cuál sería la concentración que tienen, porque a veces explicar así no quiero que se ponga ningún apicultor a querer disolver extracto de veneno. Supongo que eso ya debe venir desde el laboratorio, ¿cierto? Exactamente, sí. El veneno de abeja que viene en gotitas viene en una concentración del 3%. Entonces, la dosis oral, por eso mismo le he explicado en la gráfica, entre 20 a 30 gotas es ideal al día. Y en consulta manejamos también dosis parenteral por medio de infusiones. Entonces, en la dosis parenteral, básicamente toda la apiterapia debería ser manejada por un médico. Entonces, para tener un adecuado control, sobre todo de la infusión, y tiene que ser muy lenta y diluida. Entonces, es importante tener es importante recordar estos datos a la hora de tratar al paciente. Y la edad, porque ya veo que enseguida me empiezan a salir por todas las redes preguntando a partir de qué edad se podría utilizar este tipo de tratamiento. La edad, básicamente, se puede tanto a nivel pediátrico como en adultos. No hay contraindicaciones como tal, pero siempre recalcar la individualidad del paciente, siempre hacer un chequeo previo, siempre pedir un laboratorio de control, ver que el paciente tenga mm, todos los niveles de lípidos, de factores inflamatorios, oxidativos, dentro de parámetros normales, pese a que la apiterapia no tiene contraindicaciones. A Sí, nivel salvo que tenga algún IG alto con respecto al veneno de abeja. Ya ahí, digamos, no podríamos, tendríamos que hacer o un test de alergia o un exacto. laboratorio de IG, ¿cierto? Exacto. Previamente, antes de iniciar el tratamiento con apiterapia, siempre en consulta se hace el test de alergia. Y si el paciente es sensible, se hace un proceso de adaptación, es decir, iniciar con dosis pequeñísimas hasta que el paciente se vaya adaptando. Se puede hacer ese procedimiento, pero siempre hacer el test de alergia, como se ha mencionado. Perfecto. Ujú. El otro derivado de la colmena que podemos usar es el propóleo, que tiene principalmente su efecto es evitar el estrés oxidativo, disminuir la inflamación y disminuir la remodelación tisular, que como habíamos explicado, la remodelación es la causante del engrosamiento de la pared vascular. Y se la puede usar por vía oral. Lo ideal serían 20 gotas al día. Esto para adultos, ya para dosis pediátricas tendríamos que hacer kilo peso. La jalea real, la miel y el pan de abejas tienen en común que son antioxidantes y evitan el envejecimiento prematuro. Es decir, desde ya podríamos consumir jalea real, miel y pan de abejas para evitar envejecer
de forma prematura. La vía por la cual se consume es la vía oral y podemos indicar 10 gramos al día. Dígame. Sí, doctora, con respecto a los diabéticos y la miel o a las que tienen sobrepeso, ¿nos convendría hacer un tratamiento con los otros productos o recomienda también que lo puedan hacer igual con miel y pan de abejas? Bueno, la miel no es la causante de elevar el azúcar en la sangre, ni es la causante de aumentar el peso a nivel de la grasa que se deposita a nivel abdominal. No, ese es un conocimiento muy mal adquirido, se podría decir, ya que la miel pura no genera complicaciones y sería ideal consumir, si no es la totalidad de los 10 gramos al día, la mitad para evitar pensamientos negativos, pero la miel como pura no genera complicaciones y no tendríamos por qué tenerle miedo. Si en el caso de pacientes diabéticos también se prescribe miel o jalea real, porque la miel regula los niveles de insulina y podríamos hablar en otra charla también de ese aspecto. Y con respecto al horario, ¿esto es en ayunas en cualquier momento del día? ¿En cuándo lo recomienda usted? La miel podríamos consumirlo con el desayuno, en licuados o después del desayuno, ya que en la mañana es el momento ideal para consumir los nutrientes, porque el organismo está en pleno metabolismo y vamos a ver mayor absorción. Perfecto. Muy bien. ¿En qué nos basamos? Esta charla tiene evidencia científica, no es que nos inventamos. Entonces, los artículos científicos que vamos a presentar a continuación fueron gracias al doctor Jagua, Andrés Jagua de Colombia, que le envío mis saludos y mis agradecimientos, ya que gracias a él pudimos ver los siguientes artículos. En este artículo vemos cómo la jalea real tiene grandes beneficios a nivel biológico, no solo a nivel cardiovascular, sino también en diversas enfermedades cerebrovasculares. Es decir, la jalea real, como los derivados de la colmena, tienen funciones moleculares ya estudiadas. No es una terapia que ha nacido recién, es una terapia ya estudiada y hay artículos científicos que la corroboran. En este otro artículo vemos cómo la función antioxidante del propóleo disminuye la hiperlipidemia y disminuye los factores aterogenéticos. Entonces, el propóleo, tanto la miel, disminuye la capacidad o la formación de placa ateromatosa y disminuye el factor de riesgo cardiovascular. Este otro artículo vemos como el estudio en ratas, el veneno de abeja tiene beneficios a nivel cardíaco. Presentan disminución de la remodelación vascular, disminución del factor oxidativo y disminución del proceso inflamatorio. En esta otra imagen vemos cómo el efecto de la miel a nivel cardiovascular en mujeres posmenopáusicas. Tiene también funciones antropométricas, es decir, que modifican también la estructura de muchos de los procesos que generan el estrés oxidativo. En este otro artículo vemos cómo la melitina, que es el elemento principal
del veneno de la abeja inhibe la aterosclerosis y evita que los lípidos se acumulen para generar los ateromas. Y este otro artículo en donde el veneno de la abeja es la vía principal, es la antiinflamatoria. Entonces, vemos tantos mecanismos de acción en los cuales repercuten los productos de la colmena que es inevitable no ponerla en práctica. En conclusión, podemos decir que el envejecimiento es sinónimo de un proceso oxidativo y que esta oxidación puede llevar a la activación de vías inflamatorias que repercuten a nivel cardiovascular. Una de estas vías es la disfunción endotelial y la disfunción o alteración en la función mitocondrial, que va a producir mecanismos moleculares de envejecimiento cardiovascular. El estrés oxidativo es el principal y está asociado a la peroxidación lipídica, como habíamos mencionado. La inflamación, que está mediada por el factor nuclear kappa beta, es importante en cualquier patología, sea cardiovascular, sea articular y otras. Y la apiterapia debe ser de manejo individualizado e integral. Y como vimos, tiene mecanismos tanto antiinflamatorios como antioxidantes. Referencias y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, están mi correo y mi número de celular. Perfecto, a todos les decimos, a ver si podemos dejar ahí la pantalla. El teléfono es más 5591 67070903, ¿puede ser? Sí. Así que entonces el teléfono es más 591 67070903. Y después el email es un poquito más difícil, es maxi4ever1502@gmail.com. Así que, bueno, doctora, muchísimas gracias. Vemos a ver si tenemos alguna de las personas que nos quieren. Estuvimos al final de la conferencia mostrando los saludos y de todos los países que nos estuvieron viendo. Entonces, ahora creo que debe haber alguna que dice, doctora Andrea, si pudiera darnos un alcance de la acción que tiene la apiterapia en personas jóvenes que se les está indicando el uso del litio. Muchas gracias. Muy bien, en pacientes en los que se usan ese tipo de tratamiento como el litio, podemos hacer un tratamiento asociado porque no es bueno retirar los fármacos que se han utilizado mucho tiempo como el litio de golpe, no es sustituir de golpe. Entonces, la apiterapia puede ser una terapia al inicio coadyuvante de este tratamiento y conforme vayamos avanzando en la terapia, ir sustituyendo de a poco la dosis de litio hasta reducir al máximo posible. Entonces podemos iniciar con el veneno de abejas, primero hacer la prueba de sensibilidad, si es alérgico o no, y si hay algún grado de sensibilidad, como he mencionado anteriormente, hacer la adaptación, hacer que el cuerpo se adapte a la terapia. Podríamos iniciar con veneno de abeja, propóleo, la jalea real, iniciar a dosis pequeñitas y ir tomando, consumiendo los productos de la colmena por 6 meses, ir viendo resultados y conforme vayamos viendo esos resultados, ir modificando la terapia. Perfecto, doctora. También está el tema de las personas que hacen tratamientos oncológicos, ¿sí? Más precisamente la quimioterapia, que dicen que es uno de los factores o uno de los peligros que afecta muchísimo lo que es la parte cardiovascular y el tema de las venas.
Para estas personas, ¿tiene alguna recomendación especial, alguna en particular? En los pacientes oncológicos, sí, específicamente se está produciendo un estrés oxidativo y un proceso inflamatorio muy amplio. Entonces, los beneficios que van a tener al consumir los productos de la colmena es muy amplio. Entonces, recomendaría iniciar con la jalea real, que es la que más utilizamos en los pacientes oncológicos, y también aumentar el omega 3, que es bastante importante, la vitamina C, la vitamina D, que es inmunomoduladora, que en los pacientes oncológicos es bastante importante subir o potenciar el sistema inmune, y la cúrcuma, como habíamos hablado, también es uno de los elementos a usar. Perfecto, doctora. La voy a poner en primer plano para que estuvimos ya 1 hora 35, una gran charla. Quiero felicitarla de parte de todos los que hacemos Apicultura Sin Fronteras, Apiterapia Sin Frontera, nuestros canales de YouTube, que ahora tenemos el canal de YouTube Mundo Apícola, Apiterapia Sin Fronteras, en donde va a estar esta conferencia, y en el canal Apicultura Sin Frontera Conferencias, que también va a estar en esa plataforma. La voy a poner en primer plano para que les dé un mensaje a todas las personas que en el día de hoy estuvieron atentos de tantos países que estuvimos nombrando: Chile, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Honduras, Colombia, Perú. Hay muchísimas personas en las cuales estuvieron atentos en el vivo, que eso es importante. Sabemos que en todas las plataformas esta conferencia va a quedar grabada, así que en el transcurso de los días también van a estar viendo esta conferencia, y ya de antemano sabiendo la capacidad, y cuando uno le llegó por Marcos Delgadillo de la Sociedad Boliviana de Apiterapeutas su currículum, tiene un extenso currículum a nivel lo que tiene que ver con salud pública, que es muy interesante, así que desde nuestra redacción le agradecemos porque tiene un gran trabajo realizado en su país, y bueno, ya se presentó en varios congresos, así que quiero dejarla en primer plano para que les deje un mensaje a todas las personas, sean apicultores o no, que estuvieron en la conferencia de hoy, y una reflexión para que nos empecemos a cuidar un poquito mejor, porque lo que aprendimos hoy es que todo implica más allá de la edad, que no, esa parte no la podemos ninguno detener, podemos tener una mejor calidad de vida, ¿sí? La escuchamos entonces. Muy bien, yo encantada, agradecida por la oportunidad que me dan de poder transmitir el conocimiento. Reflexión a los pacientes: acudir a tiempo a consulta médica, no esperar que una patología que está empezando con síntomas o signos inespecíficos se transforme en una complicación, o sea, ya tarde. A los apicultores, apiterapeutas, siempre en consulta, valorar al paciente como persona, no la enfermedad misma, sino a la persona que estamos tratando. Y todo con la ayuda de nuestro Padre del Cielo, que es el Dios creador de todo lo que existe. Todo es posible. Pacientes que vienen muy desanimados, hay que subirles el ánimo, y conforme vaya avanzando la terapia, vemos resultado. Entonces, les agradezco la oportunidad. Saludos a todos los que han estado atentos a esta charla, y espero de verdad, desde el fondo de mi corazón, les haya servido bastante. Muchas gracias.
Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Si me aguarda un segundito en el previo, saludo a las personas y nos quedamos un ratito más hablando nosotros, si es tan amable. Claro que sí. Bueno, gente, en el día de hoy, un domingo, muchos nos venían reclamando qué pasaba con Apicultura Sin Fronteras, que no estaba haciendo tantas conferencias como veníamos, que a veces teníamos hasta 3 o 4 conferencias por semana. Le decimos a todos que, bueno, nos estamos encontrando en un momento del año en el cual los que estamos en el hemisferio sur estamos con muchas actividades, en el caso personal de nosotros moviendo muchas colmenas, haciendo muchas revisiones y asesorías. Entonces todo lo que es Latinoamérica está en el tema de campo. Recién se están acomodando los apicultores del hemisferio norte, sean la parte de España o desde Colombia, pasando por México, Miami, que tenemos muchísimas personas ahí. Era por eso que en estos días estamos dando una conferencia y estuvimos casi 10 días sin poder darlas porque tanto los ponentes como nosotros nos encontrábamos en el campo y bueno, de ahí que pudimos abrir un canal nuevo, entonces ahora vamos a tener bien definido lo que es Apiterapia Sin Fronteras en el canal de YouTube, Apicultura Sin Fronteras Conferencias también en el canal de YouTube y Mundo Apícola, como siempre, ahora destinado a todo lo que tiene que ver a campo y manejo de colmenas. Por eso le digo a todos, suscríbanse en los 3 canales, porque de esa forma, tanto en la página oficial de Apicultura Sin Fronteras, le van a llegar notificaciones en el momento que estamos por dar una conferencia o subimos una conferencia. Para los que no tuvieron la oportunidad, en el día de hoy subimos un Zoom muy interesante de Moisés Asís, se lo recomiendo. Tratamos de ponerlos en algunos grupos de Facebook, pero queremos también guardarlo para lo que son nuestras plataformas. Están todos invitados a que nos ayuden a compartir ese excelente Zoom que hizo con la Federación de Apiterapia de Latinoamérica, Moisés Asís, junto con Angélica y Gustavo de Apiterapia de Toluca, digamos, en México. Muchísima gente estuvo pendiente en esa charla que Moisés Asís hacía mucho que no estaba. Lo van a encontrar en el canal de Apiterapia Sin Fronteras, lo subimos en el día de hoy, la conferencia. Traten de verla, no se van a arrepentir. Y bueno, como siempre les digo, si pueden darnos un like, se lo van a dar a la doctora, que muy amable estuvo 1 hora 30 explicándonos muchísimo esta primera conferencia, porque ya vimos que hay muchísima información que tiene la doctora para hacer otras conferencias. Desde acá, Marcos Delgadillo, te agradecemos de corazón. Estás aportando muchísimo y dando muchísima difusión a lo que es la apiterapia a nivel de Latinoamérica, en lo que es la nueva sociedad de apiterapia que está teniendo tu país. Estás mostrando todos los integrantes. La verdad los felicito porque están trabajando, no hace mucho que se creó, pero están trabajando muy bien. Entonces quiero hacerte extensivo esta felicitación a vos y a cada uno de los miembros que pertenecen a la Sociedad Boliviana de Apiterapia. Y después también Angélica, Gustavo, muchísimas gracias de México. Después tenemos a José de Ecuador, también muchísimas gracias por el apoyo. Tenemos después a Luciana Gersi desde Perú, profesionales que están en una etapa de querer dar muchísimos conocimientos a todo el público en general y al sector apícola en especial en esta época de pandemia. Como siempre les digo,
El saber no ocupa espacio. Espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Seguramente ya la semana que viene nos vamos a ver con 2 o 3 conferencias que, porque les dije que estábamos en el campo, las habíamos trasladado para la semana que viene. Ingresen a los 3 canales de YouTube, suscríbanse porque estamos subiendo, esto nos dio que podamos tener muchísimo material para publicar sobre distintos manejos para los que se dedican a la apicultura. Así que suscríbanse a los 3 canales y bueno, que tengan una feliz noche, un buen comienzo de semana y muchísimas gracias por acompañarnos a Apicultura Sin Fronteras, Apiterapia Sin Fronteras y al canal Mundo Apícola. Que tengan buenas noches.